Y hoy tenemos otro ejemplo, otra imagen, que es la imagen del rebaño. Y no sé si les pasa como me pasa a mí, dicho sea de paso, tenemos el... Ahí está. Muchas gracias, Tommy. Y no sé si les pasa como me pasa a mí, que cuando hablo de rebaño, estamos hablando de algo que para mí es chino. Porque yo nací acá entre el cemento y los edificios, y la verdad que nunca tuve la posibilidad de interactuar mucho con los pastizales, con el campo, con las ovejas, con la tarea pastoral. Y si estás en la misma que yo, te va a venir bien esta pequeña introducción que vamos a hacer en cuanto a qué es un rebaño. Pero alguno me mira y me dice, Martín, ¿cómo puede ser? Bueno, aquí por acá, viví toda la vida acá 6, 7, 8, 10 cuadras. ¿Qué es un rebaño, no? Y el rebaño es un hato grande de ganado, ¿no? Y ahí vemos el ejemplo de las ovejas, especialmente de lana, es decir, las ovejas tienen lana, y un ganado tiene lana, por ejemplo, el ganado ovino, el de las ovejas. Ahí vemos al pastor guiando a las ovejas, ahí al culto del domingo. Nada, son ovejas que están en el pastizal, en el campo, pero vemos que el rebaño es un conjunto, un hato de ganado. En este caso particular nos vamos a enfocar en el rebaño de las ovejas. Parece obvio, pero para mí no tanto. Y después ahí mencionar algunas características de las ovejas. En primer lugar, en realidad hay varias, solo seleccioné algunas, y me parece importante que cuando las leamos tratemos de recordarlas, ¿no? Porque va a ser algo que se va a estar de fondo durante todo este estudio, este intento de comprender esta imagen que Dios nos está planteando. Porque al momento de abrir la Biblia y de tratar de trazar este paralelismo, vamos a ver que es necesario entender un poquito más acerca de esto. Y acá, por ejemplo, podemos ver, lo tienen ustedes acá arriba, algunas características de las ovejas. Las ovejas, en primer lugar, son vulnerables. Todos sabemos que las ovejas, no, como dice ahí también, son físicamente débiles. Si se enfrentan ante cualquier animal que los rodee, probablemente en un cuerpo a cuerpo pierdan y sean asesinadas, porque no tienen la fuerza, no tienen la capacidad, no tienen la velocidad. Entonces se encuentran vulnerables, son débiles físicamente, tienen una visión limitada. Las ovejas, una característica que tienen, por la forma que tienen ubicados los ojos, no llegan a tener una visión completa del terreno. Entonces, ellas pueden pensar que están yendo por lugares buenos, por lugares que no hay ningún peligro, por lugares que no hay un pozo, por ejemplo. Pero la realidad es que lo hay, y se pueden tropezar, pueden ser atacadas por lobos. Entonces, vemos que tiene una visión corta, una visión limitada, una visión que no es completa. También una característica es que son inteligentes. No sé si a veces escucharon esto, que las ovejas son tontas. Yo lo escuché mucho. Pero la realidad es que tienen inteligencia. Comparados con otros animales similares, pueden reconocer hasta 50 miembros de su especie, 5 perros y por lo menos 10 humanos. Y eso le da la capacidad también, otra capacidad que tiene es de aprender, y aprender su nombre. El pastor les asigna un nombre. Y cuando dice, no sé, Manuelita escucha y viene. Y tiene la capacidad de entender no solamente que la están llamando, sino que la está llamando es su pastor. Y reconocer su voz. Entonces, vemos que todas estas características podrían ser de algún punto negativas, ¿no? Porque ¿cómo hace para sobrevivir una oveja ante tanta vulnerabilidad? Y la realidad es que la oveja, como modo natural de supervivencia, sabe que tiene que vivir en un rebaño. Porque cuando está ese hato, ese conjunto de ovejas juntas, está mucho más fortalecida, porque es más difícil que sea atacada. Cuando viene un lobo a atacarlas, tienen la característica de como que se mueven de manera como concéntrica o hacia el medio del redil o del rebaño, y de esta forma evitan o reducen las consecuencias de un ataque de un lobo. No es que se dispersen y cada uno va por su lado. No, se mantienen unidas cada una ante el ataque del enemigo. Y esa es su fuerza. La fuerza de las ovejas es vivir en el rebaño. Y es importante tener este concepto, porque a medida que vayamos desarrollando lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver que vamos a empezar a ver muchas similitudes entre las ovejas, el rebaño y la iglesia.
no solo podemos mencionar las características de las ovejas, sino también las características de un rebaño. Que obviamente el rebaño está compuesto por ovejas, pero el rebaño tiene características en sí mismas porque es una construcción nueva, ¿no? Un conjunto de ovejas es un rebaño. Y algunas que son las más destacadas, yo me quedé con dos porque a fin ilustrativo son las que más me sirven, se destacan por su docilidad y obediencia, lo cual les permite funcionar de manera perfecta con un pastor que las dirija y las proteja. Qué difícil sería si el rebaño, cuando el pastor le dice vayan para allá, van todos para allá. Sería imposible que puedan ser domesticadas y que puedan ser pastoreadas. Pero las ovejas tienen la característica de que cuando escuchan la voz del pastor, son dóciles y obedientes. Y lo siguen. Y algo que es curioso, que en el mundo actual muchas veces esto se ve como una característica negativa, ¿no? Muchas veces se dice que hay pueblos que son como un rebaño, ¿no? Porque se dejan llevar y no tienen, se pueden ser influenciados y llevados para cualquier lado, y se lo ve como una característica negativa. Pero vamos a ver hoy que ante el pastor correcto, esto es una virtud y está muy lejos de ser un defecto. Qué diferente es a lo que encontramos en este mundo, ¿no? Que la virtud está en imponerse, en ser uno, en lograr lo que uno quiera a cualquier costo. Y acá vemos que hay una visión colectiva, una visión de rebaño y una visión de obediencia por sobre los intereses individuales. Ahí vemos una imagen. Y básicamente la vida de la oveja, la vida del rebaño consta de esto. Yo lo hice de manera muy simplificada, hay más, pero básicamente consta del rebaño, las ovejas, el hato de ovejas, el pastor y hoy puso un lobo, pero es un símbolo del enemigo, ¿no? Del ataque, del peligro, del riesgo. Todos sabemos que las ovejas, y si no lo sabemos, se los puedo decir porque hay gente que es pastora y me dice que es eso, que está siempre expuesta al ataque de algún enemigo, de algún lobo, inclusive de ladrones que quieren robarse las ovejas del redil. Entonces el pastor tiene que estar siempre ahí presente, cuidando a las ovejas. Ahora es importante entender que el riesgo es permanente y constante, dijimos al principio. Producto de su vulnerabilidad, viven en rebaño. Y muchas veces olvidamos este detalle de que las ovejas están permanentemente en peligro. Y ellas entienden ese riesgo. Por eso se someten a la voluntad del pastor. Ahora, esta es la imagen, ¿no? El Señor, la palabra de Dios, como eran en tiempos donde era esto muy común, usa esta imagen para que pueda quedar claro para todos cuál es el concepto que quiere transmitir. Si, como te dije al principio, sos como yo, que no sabes ver un rebaño, ya lo sabes. Ya tenés la idea, el concepto, la imagen que Dios tomó para transmitir la verdad que vamos a tratar de transmitir el día de hoy que enseña la palabra. Y lo que vamos a hacer en principio, vamos a tratar de conocer estos tres actores, el pastor, el rebaño y los enemigos. Así que vamos a avanzar. Ahí puse dos versículos, porque hay tres citas, pero son dos pasajes. Y el día de hoy no voy a profundizar en cuanto a esto, en cuanto a los enemigos, porque creo que hablar de lo que vamos a hablar, que es el rebaño y del pastor, de manera natural y como consecuencia natural, hace que el enemigo no tenga ningún tipo de fuerza y de poder para destrozar este rebaño, para destruir este rebaño. Pero sí les dejo para que puedan profundizar en sus casas. Es fácil de recordar, es el capítulo 10 de Mateo y de Juan. Ahí habla de distintos tipos de enemigos, habla de los lobos, de los falsos maestros, habla de los ladrones, del enemigo, de Satanás que busca hurtar, matar y destruir, del asalariado, aquel pastor, que no es un pastor de vocación porque ama a las ovejas, es un pastor porque le pagan. Y viene el lobo y ¿qué dice? No, yo por lo que me pagan me voy a sacrificar. Y se huye. Y las ovejas quedan expuestas. Bueno, qué diferente es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y se lo dejo como para reflexión personal, porque lo que me quiero enfocar el día de hoy, y siento que es más trascendental, es la conducta del rebaño. Y me gustaría que podamos reflexionar en esta importancia y tomar este paralelismo de que hablamos del rebaño. ¿Por qué las ovejas se reunían en un rebaño? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la necesidad que tenían? Seguridad. La seguridad, la necesidad de supervivencia.
Y hay un pasaje muy conocido que lo vamos a leer, que está acá arriba, que ya que estoy, le voy a pedir a alguien, si se anima a leerlo, está en Hebreos 10, 24 y 25. Si lo puede leer en voz alta, por favor, este pasaje. Vamos, sin miedo. Alguien que lo pueda leer en voz alta, Hebreos 10, 24 y 25. Muy bien, gracias, Mike. Y es importante entender que de la misma forma que las ovejas para su supervivencia viven en rebaño, nosotros los creyentes debemos vivir en el rebaño para nuestra subsistencia. No es una cuestión optativa, no es una cuestión que lo hago si me gusta, si me hace bien, es una cuestión de urgencia, es una cuestión de necesidad, es una cuestión de vida o muerte. Si una oveja se aleja del redil, se aleja del rebaño, o se tropieza, o cae un risco, o viene el lobo y se la come, no hay muchas más opciones que esa. El destino, el fin, es su perdición. Y como creyentes no entendemos que la condición es la misma, por eso Dios usa el ejemplo del rebaño para que entienda que no te podés dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. No es una opción. Si sos creyente, que amás a Dios y deseas vivir para Dios, no podés elegir no congregarte. No es una opción. Hasta te lo diría que es un instinto de preservación. Si querés permanecer en la fe, si querés estar cerca de Dios, tenés que congregarte. No hay una segunda ni una tercera opción. Y congregarse obviamente es esto, ¿no? Estar los hermanos reunidos. Pero ahí usa una palabra interesante, ¿no? Que dice, y considerémonos unos a otros. Esta idea de considerar es la idea de que yo dirijo mi pensamiento hacia una persona, ¿no? Que yo estoy en mi casa y estoy pensando en Rosita. Y digo, justo la vida del amigo Rosita, y me acordé que, no sé, tenía que hacer un trámite, a ver cómo le habrá ido. Y le escribo un mensajito, le llamo, che, Rosita, ¿cómo bien? ¿Cómo te fue en el trámite ese que tenías que hacer, en la visita con el doctor? Mi mente está dirigida hacia una persona. Y esa reflexión, ese pensamiento me conduce a una acción. Como vemos ahí está el hermano pensando y de repente se le ocurre algo. Voy a orar. No sé, por algún hermano de la iglesia que se acordó de repente que necesitaba la oración. La congregación no es solamente reunirnos y estar juntos. La congregación es considerar a la otra persona, a la otra oveja del rebaño que está al lado mío. Poner mi mente y dirigirla hacia esa persona. Y yo pensaba, ¿no? En esta semana, ¿hacia cuántos hermanos dirigiste tus pensamientos? ¿En cuántos hermanos invitaste aunque sea 10 minutos para decir, ¿qué puedo hacer por fulanito, por fulanito? ¿Qué puedo? Ni siquiera hace falta que el hermano se entere. ¿Qué acción concreta puedo yo tomar por medio de una oración, por medio de un versículo, por medio de lo que sea, para que esta oveja del rebaño se sienta confortada, se sienta animada y juntos vamos a estar más fuertes para sobrevivir? Porque el objetivo, al final de cuentas, es la supervivencia. Y dice unos a otros. No dice y considerar al otro o considerarme a mí. Dice considerar unos a otros. Esto nos habla de reciprocidad. O sea, no es que yo tengo que pensar en Tevi y Tevi tiene que pensar en la facultad solamente. No, Tevi también tiene que pensar en mí. Y yo tengo que pensar en Tevi. Y así, entre todos nosotros. No es que el pastor o los líderes tienen que pensar en vos y tenés que llegar acá y decir, bueno, a ver qué me prepararon hoy. Tipo, vamos a tener libre y a ver qué me toca hoy. No. Todos y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y la necesidad para sobrevivir de hacer cosas los unos por los otros. Y en el Nuevo Testamento yo encontré que hay 59 menciones que dice esta palabra, o estas palabras, mejor dicho, unos a otros. Y me gustaría rápidamente, no voy a recordar las 59, es un resumen, y solo las voy a mencionar. Pero me parece importante mencionarlas para que entiendas todo el universo de posibilidades que tenés. Después de terminar no puedes decir, la verdad, yo no sé qué hacer.
Sí, estuve pensando, no sé, en Gino, pero la verdad no sé cómo ayudarlo, no sé qué puedo hacer por él. Tenemos una lista para entretenernos. Estén en paz los unos con los otros. Segundo, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Tengan el mismo sentir unos con otros. No nos juzguemos los unos a los otros. Acéptense como nos cuesta aceptar al hermano, los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amonestarse los unos a los otros. Tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Dios. Sigue. Como dije, hay muchos más, pero voy a agregar algunos. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Sean más bien amables unos con otros. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Hablamos así? Nos las pasamos hablando. Perdón, lo pasé. Gracias. Bueno, las pasamos hablando de cosas banales. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Qué difícil, ¿no? Esta la queremos saltear. Enseñándose y amonestándose unos a otros. Por último, dice lo siguiente: confórtense, aliéntense los unos a los otros, edifíquense el uno al otro, no hablen mal los unos de los otros, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, ya el juez está a las puertas. Confíense sus pecados unos a otros. Qué interesante esto, ¿no? A veces pensamos que podemos vencer la influencia de Satanás y de nuestra propia carne de manera individual. Tenemos al rebaño. Si estás atado a un vicio, a una adicción, si estás atado a una relación, si estás atado a una situación que te aqueja, confesarlo a un hermano, pedirle que ore, pedirle que sea un compañero de oración, que cuando tengas un problema decirle, mirá, David, hoy te tengo acá cerca, cuando vos necesites que te sientas mal o estés a punto de meter la pata, llamame. Generemos esa relación. El rebaño está ahí para poder apoyarnos los unos a los otros. Sean hospitalarios los unos por los otros. Oren los unos por los otros. Según cada uno haya recibido el don espiritual, úselo sirviéndose los unos a los otros. Ahora, tenemos, ¿no? Para hacer, para movernos, para activar. De nuevo, consideremos, pongamos nuestra mente en un hermano, en una hermana, esta semana, y movámonos. Y mostremos acciones concretas y velemos por la integridad de este rebaño, que al final de cuentas es lo que a nosotros mismos nos va a hacer que podamos sobrevivir, que podamos vivir la vida cristiana de manera eficaz y que cuando lleguemos al final de nuestra carrera, como decía Pablo, podamos decir que hemos guardado la fe. Pero no solamente es importante saber cuál debe ser la conducta del rebaño, sino también es importante saber cuál debe ser el corazón del rebaño. Este versículo dice lo siguiente, también súper conocido. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto que voy a decir corre un poco por mi cuenta, producto de la observación, producto de escuchar a gente de años de iglesia, y creo que uno de los mayores riesgos y peligros que enfrenta el rebaño es que muchas veces las ovejas, cada uno de nosotros, tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Y ese concepto equivocado, a veces por encima, a veces por debajo, nos lleva a que el rebaño se divida. Y cuando el rebaño se divide, ¿quién gana? El enemigo. Porque las ovejas se dispersan y el enemigo está con el tenedor, el cuchillo, relamiéndose y diciendo, hoy tengo cena. Y qué triste es pensar que en la iglesia pasan estas cosas.
Pero, ¿sabes? Tenés que entender que en la iglesia muchas veces van a pasar estas cosas. Hay un libro que está referido al matrimonio, no está referido a la iglesia, pero que me gusta el título y el concepto que tiene detrás. Se llama Cuando dos pecadores dicen acepto, ¿no? Y obviamente está hablando del contexto del matrimonio, pero se aplica muy bien a la iglesia. Si somos un rebaño de pecadores, sí, somos redimidos, pero el pecado sigue estando en nosotros. Tenemos que entender que vamos a ser lastimados. Que va a haber momentos que alguien nos va a ofender, nos va a lastimar, nos va a dañar, pero también tenemos que entender que va a haber momentos que yo voy a ser el que infrinja daño a la otra oveja, a la otra parte del rebaño. Esto nos tiene que llevar a entender que no podemos tener un concepto de nosotros mismos más alto. Yo soy especial, una oveja especial del pastor, pero no soy más especial que la que está al lado, y la que la tengo a la izquierda y a la derecha. Soy igual de especial. Por eso no puedo decir, ¿sabe qué, Martín? Fui el domingo, pasó por al lado igual y no me saludó. ¿Y por qué no te acercaste voy a saludar? Dice los unos a los otros. Te está diciendo a vos que tenés que saludar al hermano con ósculo santo. No te está diciendo, esperá que venga el hermano a saludarte los unos a los otros. ¿Sabes? No. Este a mí no sabe con quién se metió. O empecemos a tener frases de este estilo. No, pero conmigo no, ¿eh? ¿Y por qué? Porque tenemos un concepto equivocado, porque pensamos que a nosotros no se nos puede lastimar. Que nosotros no podemos salir heridos, porque no lo merecemos, porque somos ovejas de élite. Tenemos la mejor lana. Pensamos que somos diferentes a la oveja de lado. Y todos decimos, no, somos iguales, delante de Dios somos iguales. Pero en la práctica nos sentimos diferentes. Nos sentimos que nosotros no podemos ser lastimados, que nosotros no podemos ser heridos. Nos sentimos diferentes a la oveja que tenemos al lado. Y esto lleva a que haya conflicto. Eso lleva a que nos podamos ofender y pensamos que tenemos el derecho de hacerlo. Pensamos que tenemos el derecho de estar enojado con el hermano. Porque no me dice esto, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Y por qué no te lo va a poder hacer? Es una oveja, es un pecador que está en la misma condición que vos. ¿Por qué no puede equivocarse? Esto no significa que vamos por la vida lastimando a las personas y está todo bien. No. Somos hijos de Dios y debe ser la excepción, no la regla de estas cosas. Pero debemos entender que estamos en un rebaño y debemos entender que podemos salir lastimados. Y que el remedio a eso no es guerra fría, no es la distancia, es resolver el conflicto, es orar por el hermano, es pedir perdón y aceptar el perdón. Ese es el único medio que Dios estableció para resolver el conflicto y para que el rebaño pueda tener trascendencia en el tiempo y que no muera en el camino. Por eso el corazón de la oveja debe ser ese. Debe saber que no es ni más ni menos perfecto. Que está más cliché. ¿Vieron la guerra? Pueden venir de distintos lados, de distintas razas, pero cuando están en el campo de batalla, no importa de dónde viene, de dónde es, estamos en la misma y vamos para adelante. En la iglesia es lo mismo. No importa de qué trasfondo tenés, de dónde venís, estamos todos con un propósito, glorificar a Dios y sobrevivir a este mundo que nos ataca permanentemente. ¿Se equivocó? Bueno, tengo que perdonarlo. Tengo que pedirle perdón si yo creo que se equivocó. Y es importante que entendamos este concepto. No podemos tener un concepto más alto nosotros mismos. No somos ni mejores ni peores que nadie. Somos especiales y únicos para el pastor. Continuamos. No solamente el rebaño tiene una conducta, o debe tener una conducta, el rebaño de Dios. No solamente debe tener un corazón particular, sino debe tener una cosmovisión particular. Esta palabra suena difícil, pero básicamente es la interpretación que tenemos de la realidad en que nos encontramos. Y está este versículo que a mí me encanta. Le voy a explicar ahora en su Biblia en Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Versículo 32. Está ahí, pero vamos a detenernos un poquito más y algunos versículos antes también. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente, la palabra de Dios en Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna.
Hacé bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega y polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y me gusta esta palabra, manada pequeña, ¿no? Y me sentía muy identificado con esto porque a veces no entendemos cuál es la visión que tenemos que tener de la vida. Tenemos la visión de la manada pequeña, que está preocupado porque no consigue trabajo, que está preocupado porque no llega a fin de mes, que está preocupado porque se peleó con tal o cual, porque le dijeron esto, porque lo trataron así, asá, porque por ahí está muy enfocado en lo que está haciendo, en su ministerio, en su tarea, en la iglesia. Pero Dios tiene otra visión y quiere que como rebaño tengamos otra visión. No tengamos la visión de la manada pequeña, que se afana con las pequeñas cosas de la vida, sino que tengamos otra visión. Si leemos en los versículos anteriores, van a ver en su Biblia que uno de los títulos que dice, si tienen Biblia con títulos, dice el afán y la ansiedad. Y está ese versículo tan conocido, en el versículo 31, vamos a buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es este el concepto, es esta la visión que tenemos que tener de manada grande, no de manada pequeña. A Dios le ha placido darnos el reino. ¿Cómo estamos tan preocupados por las cosas cotidianas? Y yo entiendo porque me pasa a mí también. Estamos preocupados por el auto que no me lo rayen, porque no sé, hay que pagar las cuentas, porque los que tienen hijos, que los hijos puedan hacer bien las cosas en el colegio, que puedan crecer bien, y está bien y es necesario y es parte de la vida, pero no es esta la vida. La vida va más allá, las ovejas trascienden. Las ovejas viven su vida y no se dan cuenta que la lana que están produciendo es la lana que va a servir para darle abrigo a un montón de personas, y eso genera una actividad económica que trasciende la vida del ovejista que va caminando por el pastizal, que jamás llega a entender todo lo que sucede, pero que tiene una trascendencia que va mucho más allá del rebaño propiamente dicho. Y esto es lo que pasa con el pueblo de Dios. Estamos mucho más allá de si me miró mal el hermano que pasaba a mi lado. Estamos para llevar el reino a cada lugar en donde nos encontremos y para invertir nuestra vida en las cosas que no perecen, en las cosas que trascienden, en las personas, en la vida de personas, como dice el versículo 34, por donde está tu vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Cuál es la visión que tenés de la vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus recursos, tu todo? ¿En las cosas que perecen o en las cosas que son eternas? Continuamos. Hablamos de la importancia del rebaño, pero ya para cerrar me gustaría que hablemos de la importancia del pastor. Y hablamos que el rebaño tiene que tener una conducta determinada, un corazón determinado y una cosmovisión determinada, pero cuando hablaba del pastor, ¿de qué versículo iba a elegir? ¿Qué pasaje es el primero que viene a tu mente? Juan 17, ¿uno? ¿Qué más? Salmo 23. Salmo 23. Y ahí estuve. En la definición, digo, voy para acá, ¿ven? Pero fui con el Salmo 23. El Salmo 23 me voy a quedar solo con los primeros 4 versículos. Y me gustaría que alguien me ayude. Que alguien lo pueda leer en voz alta del versículo 1 al 4 del Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares deslizados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Y podemos destripar, si me permiten la palabra, un poco este pasaje y dividirlo en 4, al menos yo lo hice, y creo que puede ser útil. El primer versículo nos habla de que el pastor nos trae plenitud. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a la hora de leer este salmo debemos entender que es un salmo, o sea, un cántico que realizó David. Y una forma de leer este salmo es poder entender que David está hablando de las distintas etapas de su vida. El peregrinar en su vida y cómo fue él experimentando la experiencia con su pastor. Y es curioso, ¿no? Antes de ser rey, ¿qué fue David? Pastor. Y a la perfección nuevamente entendía David
¿Qué significaba que Jehová fuera su pastor? ¿Qué significaba la tarea pastoral? Porque él lo hacía de manera permanente y constante. Y es ahí, en la tarea pastoral, donde llegó a conocer verdaderamente a Dios. Y dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y es esta idea de que estoy pleno, que estoy completo. Es la idea de que tengo todo lo que tendría que tener porque Dios tiene los ojos puestos sobre mí. Porque el pastor está velando y atento a todas mis necesidades. Dicho de otra forma, podemos pensar que si algo no lo tengo, es simplemente porque no lo necesito y no lo tengo que tener. No es que me falta, es que no lo necesito, no lo tengo que tener. Como está ahí, si le cae una gota más al vaso se desborda. Pero tampoco hay espacio para más. Es la plenitud, completud. No hay más ni menos. Es esto lo que está diciendo el salmista, eso es lo que está diciendo David. Nada me faltará, tengo todo lo que necesito. ¿Podemos decir que vivimos la vida de esta forma? Que cuando llegan las crisis y los problemas, podemos decir, la verdad yo tengo todo. Yo sé que el pastor está delante y yo confío en él. Y vamos a ver que la centralidad y el mensaje que hay detrás de este salmo es un mensaje de confianza. Y qué importante como rebaño es confiar en nuestro pastor. ¿Realmente confías en tu pastor o confías en tus habilidades, en tus recursos, en tu esfuerzo, en tu capacidad? Versículo 2. Dice lo siguiente. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y acá yo puse que no solamente el pastor nos trae plenitud, sino que nos trae paz. Y la imagen es bastante clara, ¿no? Es un lugar, hablamos de que las ovejas son apacibles, de que no les gustan mucho los ruidos, porque les hace pensar que hay un enemigo que les pueda atacar. Y el pastor nos quiere llevar a delicados pastos. Nos quiere llevar a aguas de reposo, no aguas revoltosas que nos intimiden, que nos generen miedo, sino aguas de reposo, aguas donde haya tranquilidad, aguas donde tengamos todo lo que necesitamos. ¿Algo que necesita para subsistir? Agua y pasto, nada más. De la misma forma, el pastor nos quiere llevar a lugares donde haya paz, donde tengamos todo lo que necesitemos, donde no haya afanes, donde podamos vivir nuestra vida en tranquilidad porque sabemos que el pastor nos llevó al lugar donde teníamos que estar. Por lo tanto, el pastor nos trae plenitud, nos trae paz, pero también en el versículo 3 le puse ahí que trae prosperidad. Versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Muchas veces la palabra prosperidad lo hacemos con lo económico, ¿no? Pero acá se refiere al éxito de la vida. ¿Cuál es el éxito de la vida? El temor de Jehová, el hacer su voluntad, lo dijo en Eclesiastés, el fin de todo el curso es el temor de Jehová, es ahí donde está el éxito en la vida. El poder llegar al final de nuestro recorrido y decir, yo le fui fiel a Dios. Yo obedecí su palabra y viví la vida que Él quería que yo viviera. Es ahí donde está la prosperidad del creyente. En el medio vamos a ver que pueden pasar un montón de cosas, pero el éxito es que fui guiado por senda de justicia. Y si lo vemos de otra forma, tenemos que entender que no vamos a poder caminar por senda de justicia sin la guía del pastor. ¿Y sabés qué es lo más maravilloso de todo esto? Que el éxito está asegurado. ¿Se acuerdan de esta tristemente célebre frase del expresidente? ¿Estamos condenados al éxito? Bueno, con Dios estamos condenados al éxito. Mientras nosotros nos mantengamos en el rebaño, nos mantengamos en el redil, escuchando la voz del pastor, el pastor, por amor de su nombre, no solamente por amor a vos, va a llevarte y guiarte a las sendas de justicia. Porque Él se comprometió, es un pacto. Y el pacto no lo va a romper. No es como nosotros que rompemos los pactos muy fácil. Él lo va a finalizar, no solamente porque te ama, porque Él dio su palabra y lo va a cumplir. Por último, versículo 4. Dice lo siguiente. No solamente el pastor trae plenitud, trae paz, trae prosperidad, sino que el pastor nos trae su misma presencia. Dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara
y tu callado me infundirán aliento. Y acá lo primero que hay que diferenciar es que el valle de sombra de muerte no es algo malo. Muchas veces pensamos cuando leemos este versículo que el valle de sombra de muerte es el problema. Cuando un valle de sombra... No. Acá dice muy claramente, no temeré mal alguno. Porque en ese valle de sombra y de muerte no hay mal. Es un camino más, es una parada más de nuestro peregrinar como cristianos, y que el pastor, para llevarnos a un destino, decide que ese es el mejor camino. Y nosotros confiamos en que el pastor nos está llevando por el camino correcto, aunque sea un valle de sombra y de muerte. Pero yo sé que no hay mal en eso. No hay peligro. ¿Puede ser difícil? Por supuesto. ¿Puede ser no placentero? Seguramente. Pero no hay mal. No hay peligro. No hay riesgo. Porque el pastor está conmigo. Y es interesante poder entender que en la vida nos vamos a encontrar en circunstancias que el Señor nos lleva a lugares que no queremos estar. Pero debemos entender que es parte de nuestro recorrido como ovejas, como rebaño del pastor. Y que no tenemos que tener miedo, porque el pastor está ahí al lado nuestro. Y no solamente está al lado nuestro, sino que el pastor está recorriendo ese valle de sombra y de muerte con vos. Me gustaría que me acompañes al Salmo 91:15 rápidamente. Y le voy a pedir también a otro hermano que busque Isaías 63:9. Ya vamos llegando al final. Créanme, no estoy mintiendo. Salmo 91:15. El que lo tenga, que lo pueda leer en voz alta. Me invocará y yo lo responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Bien, en la angustia, con él estaré. Y Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y bueno, y el ángel de la cruz, pero me quiero quedar en esta parte del versículo. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y lo que te quiero decir es que mientras vos estás transitando el valle de sombra de muerte y por ahí la estás pasando mal, déjame decirte que el pastor la está pasando tan mal como vos. Está sufriendo como vos estás sufriendo, porque está transitando el mismo camino. Porque está en el valle de sombra de muerte y está con vos. La diferencia es que él sabe que no hay ningún mal ahí. Él sabe a dónde está yendo y él sabe que te va a llevar al lugar donde vos tenés que ir. Por último, el versículo dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el pastor contaba o tenía en su arsenal diario dos cosas. Una vara no muy pesada, un palito no muy pesado, que tenía un propósito. Cuando la oveja veía que se descarriaba, como que enfilaba por el lado equivocado, ¿qué hacía? Un par de golpecitos que le sirvieran, pero que no le lastimaran, y la oveja sabía que tenía que ir a agarrar para el otro lado. Y en segundo lugar tenía un callado. Ese sí era un apoyo, era un palo más pesado, porque lo usaba el pastor para apoyarse y caminar. Pero también tenía otro propósito. El propósito era una arma de defensa. Porque cuando venía el lobo, cuando venía el animal silvestre, no es que se quería el pastor y se iba. No, peleaba. ¿Y qué tenía que hacer el pastor? Pelear. Agarraba el palo y vemos en la Biblia esa referencia a esto cuando habla de su tarea pastoral y que él peleaba con los animales cuando tenía que proteger a su rebaño. Y era una actividad, y es una actividad cotidiana para el pastor. Defender a su rebaño. Y si tiene que agarrarse los palos, se va a agarrar los palos. ¿Y qué nos habla la vara del callado? En primer lugar, la vara nos habla de la disciplina de Dios. Nos habla de que muchas veces necesitamos un golpecito de Dios para corregir nuestra vida. Pero en segundo lugar, el callado nos habla de su protección. Yo no sé si sos consciente de la cantidad de cosas que el Señor te libró. Yo no. Pero estoy seguro de que día a día Dios me está librando de un montón de enemigos. Y que me hago la imagen que el Señor está con el palo ahí, sacando a todo lobo, ave, animal, lo que venga, a los palazos para que no me lastime, para que no me dañe.
porque tenemos un pastor que nos está protegiendo. Ahora, hermanos, qué privilegio tener este pastor. ¿Cómo no vamos a confiar en él? ¿Cómo no vamos a confiar en alguien que nos lleva a agua de delicados pastos, que nos trae plenitud, que nos trae paz, que nos promete justicia, que nos guía por senda de justicia, y que aún en la prueba, que aún en la valle de sombra y de muerte, no hay por qué temer? Y si optamos a hacer la nuestra, va a venir el pastor, va a sacar el palito, va a decir: vení Martín, ven, y me va a dirigir al camino correcto. Y puedo andar confiado, porque nadie me va a hacer daño y nada me va a pasar que el pastor no pueda prevenir. Por eso, hermanos, me gustaría que podamos reflexionar en nuestra iglesia como rebaño, que podamos pensar qué conducta estamos teniendo como iglesia, la conducta que mencionamos que debemos tener, qué corazón tenemos. ¿Somos humildes? ¿Consideramos al hermano como un igual y de esa forma vivimos? También tenemos la visión correcta que tenemos que tener como rebaño. ¿Confiamos en nuestro pastor? ¿Confiamos en que él nos va a traer plenitud, nos va a traer paz, nos va a traer prosperidad? Y que en todo momento, en todo el recorrido, su presencia va a estar con nosotros. Quizás para terminar, me gustaría que oremos, pero antes, quizás vos escuchás este mensaje, estas palabras, y te sentís como una oveja sin pastor. Dice la Biblia que antes de un gran milagro, el Señor miró a las multitudes y lo vio como oveja sin pastor. Y quizás vos estás recorriendo tu vida y esto de caminar en delicados pastos no te suena familiar. Quizás cuando hablamos del rebaño te suena un concepto ajeno, algo que vos no conocés. Quizás cuando hablamos de la iglesia no te sentís parte, porque no entendés bien qué es la iglesia, no entendés bien de lo que estamos hablando. En otras palabras, no te sentís parte del rebaño y quizás no sos parte del rebaño porque nunca escuchaste este mensaje. Déjame decirte que en Juan 19 la palabra de Dios dice que la puerta de las ovejas, que la puerta del rebaño es Jesús. Y que quizás vos andás peregrinando por la vida y andando buscando los delicados pastos, andando buscando el descanso, la paz, la quietud, y probaste en todo, en religiones, en relaciones, en circunstancias, en vos mismo, y en ninguno de esos lugares encontraste la paz, la quietud y el amor y el calor del rebaño. Déjame decirte que si vos confías en Cristo, vos lo vas a encontrar. Porque Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Isaías 53:6 dice, cada uno de nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Alguna vez reconociste que sos pecador y que necesitas de la persona de Jesucristo? Porque pertenecer al rebaño no solo te trae todas las bendiciones que dijimos, sino te da una vida eterna. Y cuando mueras vas a tener el privilegio de estar delante de tu pastor y poder agradarle por la eternidad. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te sentís parte del rebaño? ¿Alguna vez le pediste a Cristo que entre en tu vida? ¿Alguna vez le pediste a Cristo que sea tu pastor, que dirija tus pasos, que perdone tus pecados? Porque si no lo hiciste, me gustaría animarte que lo hagas ahora. Para lo cual te voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos, agachar nuestros rostros, y sobre el rebaño que puedas hablar sin filtros, que puedas hablar con el pastor y decirle lo que haya en tu corazón, que puedas reflexionar en tu rol como oveja dentro del rebaño y que puedas con sinceridad reconocer si hay algo que estás haciendo mal, si hay alguna relación que tenés que restaurar, si hay alguna conducta que no es la apropiada, si tu visión de la iglesia es equivocada. Quizás puedas reflexionar en cuál es tu relación con el pastor, si verdaderamente estás decidido a confiar en él que lo estás haciendo. Pero si no, si es por primera vez o como decía antes, no te sentís parte del rebaño, me gustaría guiarte en una oración. Me gustaría guiarte a que puedas orar conmigo y que puedas repetir estas palabras. No como palabras mágicas, sino como guías para que vos puedas entregarle tu corazón a Dios y puedas formar parte de este redil, de este rebaño tan maravilloso que Dios preparó para cada uno de nosotros.